usted, pero el retorno en otro celular llega tarde. Así es, estamos un poco mal. No sé si es que están, no sé qué está pasando por la lluvia o algo debe ser. Bueno, pero vamos a tratar de continuar, ¿verdad? Si no, les voy a compartir solo la primera parte de la videoconferencia y pues el viernes vamos a concluir. Si observan en esta imagen, ¿verdad? Tenemos el ciclo de vida de lo que ocurre con el parásito. Primeramente, el mosquito infecta o infectado le transmite los esporozoitos al hombre. Estos esporozoitos llegan directamente, van a viajar a a las células hepáticas. Dice Jennifer si puede aceptarla. Sí, espérenme, vamos a ver dónde está. Ya ahorita. De igual forma, Lilian. Ya me aceptó. Ok. No veo a Jennifer. Creo que ya. Ok. Entonces, cuando el hepatocito, que es esta célula que está aquí, se transforma el merozoito, él se rompe y van a salir los merozoitos. Estos merozoitos van a invadir al eritrocito. Cuando el eritrocito es contaminado o introducen los merozoitos, él se transforma en trofozoito. Luego el trofozoito se madura y se va a convertir en un esquizonte, en un gametocito, y luego vuelve, este es el que recibe, se transforma en gametocito y el zancudo absorbe el gametocito del humano. O sea que entra en forma de merozoito, se transforma, perdón, esporozoito, se transforma en merozoito, luego se transforma en trofozoito y es absorbido por el zancudo en forma de gametocito para convertirse en esporozoito. Entonces, ese es el ciclo de vida de la malaria, del plasmodio. ¿Qué pasa en el zancudo? Como él absorbe los merozoitos, este se va a convertir en un megalocito, ¿verdad? Y luego se transforma en un esporozoito en el organismo del zancudo. Ese es el ciclo de vida de los plasmodiums, ya sea vivas, malariae, falcíparo o oval. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Recordemos que en una de las preguntas que le hice en el cuestionario, yo les puse las manifestaciones clínicas o alguna de las características de las manifestaciones clínicas y debíamos de escoger, ¿verdad? Que es cuando ocurre, dice, una temperatura baja e inicia un periodo de frío, a eso se le va a llamar escalofrío. Cuando ya sube la fiebre y ella empieza a descender, casi siempre la malaria se caracteriza por presentar de 40 a 41 grados centígrados de temperatura. Cuando ella empieza a descender, ocurre una sudoración. Y dijimos que íbamos a tener varias etapas. La etapa febril, la etapa de los escalofríos y la etapa de sudoración. También puede presentar cefalea intensa, náusea y taquicardia. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué cree usted que le puede ocurrir una taquicardia al paciente? ¿Qué se le viene a la idea cuando yo le digo que el paciente sufre taquicardia cuando tiene malaria? Porque se le acelera el corazón. ¿Por qué? Se le acelera el corazón. Sí, pero ¿cuál es la causa? O sea, la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca.
Pero ¿por qué si tiene malaria le ocurre eso? Por la fiebre, me imagino. Mire, dijimos que la malaria anda en circulación. Quiere decir que la persona que tiene malaria va a andar un parásito en su eritrocito. Los eritrocitos están en la sangre y la sangre recorre todo el cuerpo. Y cuerpo extraño que entra en el corazón le puede provocar mayores palpitaciones. Entonces puede dar una endocarditis o puede dar una taquicardia. ¿Qué quiere decir? Que como el parásito entró en el corazón, él le va a provocar ese cambio de pulsaciones, porque anda viajando en todo el cuerpo el parásito. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a pincharnos un dedito, vamos a puncionar ya sea el dedo índice. Normalmente lo hacen el dedo gordo, pero no es lo correcto. Se debería de hacer en el índice para evitar daño de la huella digital y se le hace en el borde del dedo. Luego se punciona y se saca una gota y se coloca en una laminita. Luego se tiñe con una tinción que se llama Gienza o un frotis, un extendido con Ray, que vamos a colorear esta célula para observar el parásito. Recordemos que el parásito, ya al verlo al microscopio, lo podemos ver de esta manera, ya sea según especie. En el caso de Nicaragua, comúnmente esto es lo que se mira al microscopio. Luego, ¿verdad? Tenemos que saber qué le vamos a dar al paciente para tratar la malaria. ¿Qué le vamos a dar? Hoy en día existen las opciones, o desde la antigüedad, mejor dicho, se tiene un esquema para el tratamiento de la malaria. Para destruir las formas eritrocitarias, se le puede dar amodiaquina, y para eliminar en los hepatocitos la cloroquina. Entonces vamos a tener dos tipos de medicamentos que le vamos a dar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la toxoplasmosis. La toxoplasmosis va a ser otra enfermedad causada por el agente infeccioso que se llama Toxoplasma gondii. Este toxoplasma va a invadir en nuestras células, ¿verdad? Va a circular en la sangre y se dice que puede venir o adquirirse a través de la heces fecales de los gatos. Ellos van a andar este parásito, no todos los gatos están enfermos, pero algunos se pueden contagiar. Es una enfermedad sistémica causada por el Toxoplasma gondii que puede ser adquirida, puede ser en cualquier momento de la vida. Si las mujeres embarazadas adquieren esta enfermedad, se le va a llamar toxoplasmosis congénita. ¿Qué vamos a abordar en este tema? Vamos a abordar sus características clínicas, cómo se reproducen, cuáles son las fases de la toxoplasmosis y los tipos de toxoplasmosis. En esta presentación vemos que al igual que la malaria, en vez de que hayan esquizonte, merozoito, gametocito, trofozoito, que esas son las fases de la malaria o del parásito de la malaria. En este caso, las fases de del toxoplasma van a ser los taquizoitos, los bradizoitos, los ooquistes y los esporozoitos. La toxoplasmosis inicialmente se va a formar en el intestino delgado del gato, ¿verdad? Los ooquistes que van a ser eliminados a través de las heces fecales, que una vez que el gato se infectó va a tener un periodo de 7 a 20 días y que va a eliminarse a través de las heces fecales. Estas caen al suelo y dentro de los ooquistes vamos a tener los esporozoitos. Estos pueden penetrar, ¿verdad? O pueden vivir en la tierra por muchos meses o semanas. Los ooquistes tienen una capa impermeable, mejor dicho, ¿verdad? Que le va a proteger de la humedad. Se dice que son unas estructuras resistentes
que se transmiten de hospederos a hospederos y que tienen un ciclo de soprozoonosis pasivo, que es una fase intestinal cuando está en el gato. Estas estructuras pueden ser de forma ovales y dentro, en el interior de los ooquistes, cuando ya se encuentran infectados o maduros, van a contener los esporoquistes, las esporozoas, los esporozoitos, que estos van a ser los que se liberan para nosotros contaminar. Ellos van a pertenecer al filo de los apicoplexa. La clase es los esporozoa, la subclase es coccidia y la familia va a pertenecer a las Sarcostidae y el género es Sarcosisti y Toxoplasma. El ciclo de vida, ¿verdad? De la toxoplasmosis dijimos que se puede encontrar en la S de los gatos, en el interior ellos depositan las S fecales, luego los animales, algunos, la gallina, el conejo, el cerdo, cualquiera pueden contaminarse y ella se les va a alojar en los músculos de estos animales. En cambio, nosotros nos podemos contaminar a través de las heces fecales directas del gato o contaminadas en las verduras, frutas que se comen crudas y nosotros las ingerimos y las podemos llevar hasta el interior de nuestro organismo. Si nosotros nos contaminamos y estamos embarazadas, se las transmitimos al bebé. Si nos hacen un trasplante y estos trasplantes contienen toxoplasma, también nos podemos contaminar de este tipo de parásitos. Entonces llegamos a la conclusión de que existen prácticamente 3 formas de transmisión. Una que es adquirida cuando la consumimos, otra es congénita cuando la madre se la transmite al bebé y una por paciente inmunodeprimido o por trasplante de órgano. La adquirida se va a clasificar en aguda y en crónica. La crónica puede ser asintomática o sintomática, al igual que la aguda puede ser sintomática o asintomática. Cuando el paciente, ¿cómo vamos a diferenciar entre crónica y aguda? Si ambos pueden ser sintomáticas o asintomáticas, simple. En aguda va a presentar diversas manifestaciones clínicas. Va a ser de forma generalizada en los ganglios, va a haber un problema cardíaco, neurológico, porque puede ser que se alojen en el cerebro y en el ojo principalmente, detrás del iris del ojo, en los pulmones y en las partes cutáneas. Si fuera crónica y de forma sintomática, en el paciente va a presentar solo daños oculares, cardíacos y el sistema nervioso central, más cuando se es congénita. Entonces, nos lleva a 2 formas de adquirir este tipo de enfermedad. Una adquirida, que ocurre después del nacimiento, en cualquier momento, y otra congénita que la madre le puede transmitir a su bebé durante el embarazo. Los niños son los más afectados en este caso. Cuando hay una toxoplasmosis congénita, se puede identificar a través de una triada clásica. El pacientito, ya sea recién nacido, va a tener una corioretinitis en el ojo, una hidrocefalia, o sea, va a tener aumento del tamaño de la cabeza y unas calcificaciones encefálicas. Esto lo vamos a identificar a través de tomografía o a través de ultrasonido dentro del vientre de la madre antes del nacimiento. ¿Qué riesgo tenemos de daño al bebé cuando la madre está enferma? Si la madre contrae la toxoplasmosis en el primer trimestre, existe un 17% de infectar al feto. Y si logra infectarse, va a ser fatal. Puede morir o puede abortar al bebé. Si ella se infecta en el 6º trimestre, la infección fetal va a ser un 44% de posibilidades que el niño se infecte, pero los daños van a ser un poco menor, o sea, como intermedio. Y si ella adquiere la toxoplasmosis en el 3er trimestre, hay una probabilidad de que el bebé se infecte hasta el 71%.
O sea, la probabilidad que el bebé se infecte de toxoplasma o de esta enfermedad va a ser alta, pero el daño fetal es mínimo. Entonces es recíproco. En el primer trimestre hay menos posibilidades de contagio, pero es grave. El que se contagia es grave. En el segundo trimestre va a ser intermedia la probabilidad de infectarse y con menor daño. Y en el tercer trimestre, la mayoría de los bebés o de las mamás que se infectan en el último trimestre y están embarazadas, o sea, cuando están embarazadas y lo adquieren en el último trimestre, el bebé, casi siempre todos los bebés se contagian, pero el daño va a ser mínimo. ¿Cómo se identifica? Bueno, las madres o las mujeres embarazadas comúnmente se andan haciendo chequeo o ecocardiograma o ecografía, que es el ultrasonido que nosotros conocemos, un ultrasonido obstétrico, y van a observar una placenta, placentomegalia, un aumento del tamaño de la placenta, una hepatomegalia del bebé, el hígado del bebé va a estar aumentado, también el ventrículo del cerebro va a estar aumentado del bebé, va a haber una hidrocefalia ya significativa y las calcificaciones intracraneales se van a observar siempre a través de la ecografía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, si las mujeres están embarazadas de rutina, hay que hacerle un examen de toxoplasmosis para identificar anticuerpos IgG y IgM. También se pueden hacer a través de pruebas de ELISA o otras pruebas específicas para identificar anticuerpos. ¿Cómo vamos a interpretar estos resultados? Primeramente, en el diagnóstico se va a hacer uno de forma directa e indirecta. Si es directa, podemos hacer cultivo, podemos hacer tinciones de la sangre del paciente. Pero si las queremos hacer de forma indirecta, vamos a investigar los anticuerpos que produce. Y luego, ¿verdad? Debemos de conocer, estos son limitantes de los diagnósticos, pues no tiene mucha importancia clínica para nosotros como enfermería. La toxoplasmosis en el embarazo, ¿verdad? Va a ser el tratamiento adecuado, va a ser la sulfadiazina, que es el mecanismo de acción similar a los que se han utilizado anteriormente. Se asocia también la epiramicina, que tiene óptimos resultados, y la dosis va a variar dependiendo, ¿verdad?, del caso en que se encuentre. Está contraindicado en el primer trimestre, entonces ahí corre el riesgo de que si le dan este tratamiento pierde al bebé. La espiramicina, ¿verdad?, que es un macrólido, se concentra a nivel placentario y se usa en dosis de 500 miligramos cada 6 horas por un periodo de 30 días. Eso es para que las mamás no se vayan a infectar. La patogenia, ¿verdad?, según el estadio del parásito, puede causar múltiples daños a las células, va a haber una respuesta inflamatoria y daños del tejido. Van en la fase aguda, los taquizoitos invaden las células de las personas o del ser humano, y luego también va a destruir algunos eritrocitos y se va a diseminar a través de la vía sanguínea. En la fase crónica, los bradizoitos hay formas resistentes, ¿verdad? Y durante muchos años puede permanecer en el organismo y va a ocurrir una ruptura en esas células y la va a llevar a una hipersensibilidad como consecuencia grave de los tejidos. Va a haber un aumento del daño de los tejidos. Igualmente, en el caso crónico se pueden aislar en los ojos y puede haber una corioretinitis. En el caso congénito, puede haber un daño en el sistema del ventrículo central de los bebés y que el parásito puede causar daño al epitelio subepidermal e inflamación por pérdida de tejido.
puede haber una trombosis vascular por la presencia de este parásito, de donde hay rupturas de vasos sanguíneos y rupturas de células rojas. Entonces puede ocurrir una formación de coágulos por contener la hemorragia y por ende formar unos trombos en las arterias, en las venas, ¿verdad? Va a ser de forma vascular. ¿Cómo vamos a identificar? Este cuadro que les presento aquí es como la interpretación de un resultado. Cuando le envían a una paciente la toxoplasmosis, ya sea que esté embarazada o esté sin embarazo, se van a identificar los anticuerpos IgM e IgG. Si el anticuerpo IgM está negativo y el anticuerpo IgG está también negativo, el paciente no ha sido infectado en ningún momento por la toxoplasmosis. Si la IgM está negativo y la IgG está positiva, quiere decir que a partir del análisis no se puede determinar si el paciente sufrió una infección actual o está reactivándose la toxoplasmosis. O sea, quiere decir que puede ser que ya pasó o que esté presente. Pero si hacemos un examen, igual, ¿verdad? Da un resultado de IgM positivo y un IgG negativo, el paciente puede estar cursando la infección, o sea, que está activo. Pero también se puede tratar de un falso positivo, por eso hay que repetir la muestra para estar seguro del resultado que obtenemos. Para obtener una determinación precisa se sugiere analizar una nueva muestra, ¿verdad? Para ver si vuelve a dar positivo IgM y positivo y negativo para IgG, puede verificarse que el paciente está actualmente infectado. Si el resultado de IgG y el resultado de IgM son positivos, quiere decir que el paciente está pasando por la etapa aguda de la toxoplasmosis. ¿Qué síntomas vamos a tener? Dependiendo de la forma de adquisición. Algunas veces puede ser asintomática, otras veces puede presentar aumento en un ganglio linfático, ¿verdad? Puede ser de forma generalizada en los ganglios del cuello, en axila, en la ingle. Cuando se trata de que es asintomática, algunos casos cursan con leve sintomatología, puede tener una etapa febrícula y puede tener algún malestar general. En las toxoplasmosis adquiridas dijimos que hay dos formas, sintomática y ganglionar. Sintomática que presenta todas las diferentes sintomatologías, ganglionar que va a estar presente o el aumento de los ganglios linfáticos, ya sea de la cerviz, de la ingle, etc. Cuando se trata de una toxoplasmosis adquirida de forma generalizada, va a ver que el cuadro clínico vamos a tener compromiso del corazón, con una miocarditis o una miocardia presente en ese momento, y después de 2 semanas también dice que puede haber el síndrome febril, escalofrío, dolor de cabeza y tener anorexia, vómito, y puede haber erupciones cutáneas. Y cuando se trata de una toxoplasmosis adquirida de forma lenta y crónica, no presenta ningún signo y la única indicación de la infección es a través de las pruebas serológicas. O sea que yo me puedo ir a hacer una prueba y me marca y la confirmo repitiéndola nuevamente, o la mando a algún centro de referencia y me puede aplicar que la tengo presente y que no tengo ningún tipo de características en mi cuerpo que se clasifique como toxoplasmosis. Ocasionalmente puede invadir el ojo, ¿verdad? Y este puede causar hasta ceguera. En este caso, el daño del ojo puede ocurrir en los bebés cuando es congénita, y cuando no es congénita, más fácilmente puede ocurrir daño en el ojo, ocurriendo un edema, unas placas hiperpigmentadas, ¿verdad? O cicatrices. Eso se puede ver a través de un microscopio para el ojo que lo ocupan los oftalmólogos.
El paciente suprimido, ¿verdad? Inmunosuprimido, que serían los VIH positivos, los que reciben trasplante, los que tienen leucemia, los que tienen terapias o quimioterapia por algún tumor. Estos son prácticamente, van a tener toda la sintomatología. Esto quiere decir que en los pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por diferentes causas, por una enfermedad de base, esto va a tener mucho mayor signo o características clínicas. Y si hablamos de una infección primaria generalizada, puede haber inicialmente una reactivación y que se puede localizar en diferentes sitios, tanto en el cerebro, en la retina, en el corazón y en el pulmón. La toxoplasmosis se va a transmitir de forma congénita cuando el parásito atraviesa la placenta y no ocurre en gestaciones con toxoplasmosis crónicas latentes. O sea, si yo estoy crónica y salgo embarazada posteriormente, no va a causarle, o sea, no lo voy a transmitir porque la tengo aislada en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y las etapas, ¿verdad? Recordándolas, tenemos la infección generalizada, la encefalitis aguda y los daños irreversibles. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? A través de los métodos directos, a través de los métodos indirectos. Cuando hablamos de los métodos directos, podemos ver que hay marcadores tumorales y podemos utilizar las muestras de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de saliva y de líquido de la punción ocular, o sea que le sacan líquido del ojo para ver si encontramos la presencia de parásito o de anticuerpo. También los métodos indirectos se puede hacer a través de reacción de fijación de complementos, son más complicados, llevan mayor costo económico, y también a través de algunos tratamientos de suero. Luego teníamos la interpretación que más o menos ya la habíamos mencionado, si da IgG negativo, IgM positivo, si los dos son positivos, si el IgG es positivo y la IgM es negativo. Entonces, esta sería nuestra interpretación para saber en qué fase estamos o qué tipo de toxoplasmosis tenemos en ese momento. El tratamiento, ya habíamos mencionado algo del tratamiento, le podemos aplicar pirametamina, el sulfa, espiromicina, sulfametazol, trimetoprim, clindamicina, todos estos son antibióticos que resuelven bastante, ¿verdad?, para este tipo de parásitos. Los corticoides van a servir para desinflamar las áreas infectadas o que ya tienen la presencia del parásito. Epidemiológicamente se dice que es escaso en los niveles socioeconómicos, ¿verdad? En las zonas cálidas, húmedas y tropicales son los lugares más vulnerables que pueden afectar este tipo de parásito. Por ejemplo, en la gente que vive en hacinamiento, en las favelas y esos lugares en zonas endémicas son los de mayor relevancia. Se dice que en Venezuela hay estudios realizados que señalan que el 60.2% son portadores de anticuerpos e individuos sanos, y un 50% de la infección se encuentra en los jóvenes entre la edad de 16 a 25 años. La fuente de infección, bueno, la fuente primaria sería los gatos, ¿verdad?, que contienen hongo o quiste, y los cerdos, los perros tienen un porcentaje considerable, y los ovinos, que son las ovejas, tienen hasta un 64% de probabilidades de podernos contagiar de esta enfermedad. La lluvia, los vientos, las diferentes condiciones pueden mantener, o mejor dicho, el ovoquiste va a resistir a todas esas condiciones adversas del medio ambiente, y ellos persisten hasta lograr infectar a un gato. Siempre tiene que infectarse primero los gatos, los roedores o algún otro mamífero para luego poder infectar a nosotros. El mecanismo de transmisión ya dijimos que puede ser
por carnes crudas, porque puede estar en las carnes de los cerdos y algunos animales que se consumen, y también a través de las heces fecales. Esa es la primordial, ¿verdad? La profilaxis, bueno, debemos de no comer carnes crudas, lavarnos bien las manos, lavarnos los utensilios adecuadamente, las comidas que vamos a comer de forma cruda, tener un adecuado higiene. Evitar el contacto directo con los gatos. Si no sabemos si está enfermo o no está enfermo, entonces mejor no tocar gatos, ¿verdad? Porque es lo ideal. Y o si no, llevar continuamente al veterinario a estos gatitos. Disculpe, pero Eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar el día viernes según el sílabo. Mañana les voy a poner las asignaciones. No sé si hoy me dé tiempo, ¿verdad? Porque he estado, tengo recargado de trabajo o retrasado para la plataforma, pero ya mañana que nos reunamos nuevamente, ustedes me dicen la hora, ¿verdad? Si está bien a las 5 o a las 5:30 mejor, ¿verdad? Quedemos a las 5:30 para que hagamos la videoconferencia, para que me dé chance de conectarme, porque yo salgo a las 5 y a las 5:30 estoy lista para atenderlo. Buenas noches, muchachos. ¿Alguna pregunta que tenga? A ver, Yaslin, ¿qué me dice? ¿Qué comprendió de la clase de hoy? Se me fueron. profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo saber cuando un gato está infectado de toxoplasmosis? La verdad es que le deberíamos de hacer el examen de ese, ¿verdad? O el veterinario tiene las características específicas para saber si el gato está infectado. Sin embargo, en Nicaragua existen algunas estadísticas elevadas sobre toxoplasmosis y por la presencia o la convivencia con los gatos. No le voy a decir que todos los gatos domésticos tienen, pero sí cuando ha habido por tradición en una casa la existencia de gatos, va a haber en alguna generación de esto a toxoplasmosis. Porque ellos consumen carne cruda. Recordemos que consumen los ratones, pueden consumir algún otro tipo de carne y ahí también la pueden adquirir. No tengo mucho, pero voy a investigarle a ver cómo hacemos para saber de dónde, cómo podemos investigar la presencia de